En plena Primera Guerra Mundial, cuando Europa se había convertido en un matadero industrial y millones de jóvenes eran enviados a morir sin saber por qué, ocurrió algo que no debía haber ocurrido jamás. La noche de Navidad de 1914, en el frente occidental, la guerra se detuvo. No por órdenes políticas, no por acuerdos diplomáticos, no por miedo, sino porque los propios soldados dejaron de disparar. Y esto, amigos míos, no encaja en ningún manual militar ni en ninguna explicación cómoda. Piense por un momento en el contexto real. Trincheras inundadas de barro, frío insoportable, ratas comiéndose los cadáveres, hombres viviendo durante semanas con los pies podridos, piojos en la ropa y el sonido constante de la muerte a pocos metros. Franceses, ingleses y alemanes llevaban meses matándose sin verse el rostro, reduciendo al enemigo a una silueta que había que abatir. La deshumanización era total. Eso es muy importante entenderlo, porque sin ese contexto, lo que ocurrió después parece un cuento, y no lo es. Esa noche, sin previo aviso, desde las trincheras alemanas empezó a escucharse un villancico, Noche de Paz. No un grito, no una provocación, sino una canción suave, casi tímida. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Desde el lado enemigo, los soldados aliados reconocieron la melodía. No entendían el idioma, pero entendían el mensaje. Y algunos empezaron a cantarla también, cada uno en su lengua. En ese momento algo se rompió por dentro, porque cuando un soldado canta un villancico en mitad de una guerra, deja de ser una máquina de matar, recupera su humanidad, recupera recuerdos, familia, infancia, hogar. Y al recuperar eso, el enemigo deja de ser un monstruo abstracto. Se convierte en otro ser humano atrapado en el mismo infierno. Lo que ocurrió después no fue una tregua oficial, fue algo mucho más inquietante. Algunos soldados salieron de las trincheras desarmados, otros hicieron lo mismo desde el lado contrario, se miraron a los ojos, se saludaron. Se intercambiaron cigarrillos, comida, pequeñas fotografías familiares. En algunos sectores incluso se enterraron juntos a los muertos que llevaban días entre las alambradas. Créame usted si quiere, pero hay testimonios escritos de soldados que jugaron al fútbol con una lata oxidada en medio de la tierra de nadie. Esto no es una tontería. Está documentado en cartas, diarios personales y archivos militares. Y sin embargo, durante décadas se intentó minimizar, ridiculizar o presentar como una anécdota menor. ¿Por qué? Porque demuestra algo muy peligroso para cualquier sistema de poder. Demuestra que cuando el ser humano recuerda quién es, la guerra pierde sentido. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Por qué esta tregua no volvió a repetirse jamás? No en la Primera Guerra Mundial, no en la Segunda, no en ninguna otra. La respuesta es inquietante, porque después de 1914 los altos mandos tomaron nota. Se prohibieron villancicos en el frente, se rotaron tropas para evitar familiaridad, se reforzó la propaganda, se aprendió la lección. Nunca más permitir que los soldados recordaran que el enemigo era igual que ellos. No nos engañemos. La tregua de Navidad de 1914 demuestra que la guerra no se sostiene sola. Necesita odio, necesita deshumanización, necesita silencio interior. Y esa noche, por unas horas, todo eso se rompió. No por ideologías, no por discursos, sino por algo mucho más profundo. ¿Por qué ocurrió precisamente en Navidad? Esto no es casualidad. Navidad no es solo una fecha religiosa. Es un símbolo incrustado en la conciencia colectiva occidental. Representa nacimiento, hogar, reconciliación, familia. Incluso personas sin fe reaccionan de forma distinta en esas fechas. Y eso, amigos míos, no es psicológico solamente. Es cultural, es simbólico y quizás es algo más. Esto no fue un milagro. Si hay un lugar donde la Navidad no debería haber existido jamás, ese lugar fueron los campos de concentración nazis. No estamos hablando de pobreza, ni de guerra abierta, ni de miseria circunstancial. Estamos hablando del nivel más alto de deshumanización jamás organizado por el ser humano. Auschwitz, Dachau y otros campos no fueron prisiones, fueron fábricas de destrucción moral y física. Y, sin embargo, incluso allí la Navidad apareció. Y esto, amigos míos, es profundamente inquietante. No nos engañemos.
En un campo de concentración no había espacio para la esperanza. El hambre era constante, el frío brutal, la violencia arbitraria. Cada día podía ser el último. Los prisioneros no sabían si al amanecer seguirían vivos. Y aún así, en ese escenario diseñado para aplastar el alma, hubo hombres que decidieron celebrar la Navidad, no como una fiesta, no como un ritual externo, sino como un acto de resistencia interior. Esto no es literatura piadosa. Está documentado por supervivientes, por historiadores y por testimonios directos. En Auschwitz, durante la Navidad, algunos prisioneros comenzaron a cantar villancicos en voz muy baja, casi susurrando. No lo hacían para provocar, lo hacían para recordarse a sí mismos que seguían siendo humanos, que no eran números, que no eran animales, que seguían teniendo alma. Y aquí viene algo que no suele contarse. Algunos guardias escucharon esos cantos y no reaccionaron. Miraron hacia otro lado, no porque se volvieran buenos de repente, sino porque algo les tocó por dentro. Porque esos villancicos también formaban parte de su infancia, porque les recordaron algo que el sistema había intentado borrar. Esto no convierte a nadie en héroe, pero demuestra algo muy importante. Incluso en el peor sistema imaginable, la conciencia no puede ser aplastada del todo. En Dachau ocurrió algo aún más extremo. Allí existía un barracón entero destinado a sacerdotes, católicos en su mayoría, pero también religiosos de distintas procedencias. Muchos habían sido encarcelados precisamente por su fe. ¿Y sabe lo que hicieron? Celebraron misas clandestinas, sin pan, sin vino, o mejor dicho, con migas robadas y gotas conseguidas de forma casi imposible. Celebrar una misa allí no era un gesto simbólico, era jugarse la vida. Y aún así lo hicieron, porque para ellos la Navidad no era un adorno ni una tradición cultural. Era un recordatorio de que incluso en el infierno más absoluto, el sentido último de la vida no se lo podían arrebatar. Esto es muy importante. No estamos hablando de milagros espectaculares, sino de algo mucho más profundo, la resistencia interior. Hubo incluso ordenaciones sacerdotales dentro de los campos. Jóvenes seminaristas que, sabiendo que podían morir en cualquier momento, fueron ordenados sacerdotes por obispos presos. Uno de ellos celebró su primera misa precisamente en Navidad, dentro de Dachau, piénselo despacio. En el lugar más diseñado para negar la dignidad humana, alguien decidió consagrar su vida entera al servicio de los demás. Esto no encaja con el relato habitual, porque solemos pensar que la fe aparece cuando todo va bien, pero aquí ocurre lo contrario. La fe aparece cuando no queda nada más, cuando se ha perdido todo menos la conciencia. Y eso debería hacernos reflexionar profundamente. Pero cuidado, no se trata de idealizar el sufrimiento. Nadie eligió estar allí, nadie pidió ese horror. Lo verdaderamente sorprendente es que incluso en esas condiciones hubo personas que se negaron a convertirse en bestias, que se negaron a odiar, que se negaron a perder su humanidad. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Por qué estas historias apenas se cuentan? ¿Por qué se habla de los campos solo desde el horror, que es necesario, pero se silencian estos gestos mínimos de luz? Tal vez porque demuestran que el ser humano no es solo víctima ni verdugo, que hay algo en su interior que no responde ni al miedo ni al poder. Esto no es una defensa de la religión institucional, es una constatación histórica. No hubo ángeles, ni apariciones, ni estigmas. No hubo titulares, ni romerías, ni altares improvisados. Pero si esto no fue un milagro, entonces habrá que redefinir la palabra o aceptar que a veces lo que llamamos milagro ocurre con bata blanca, con manos temblorosas, con decisiones humanas tomadas en milisegundos. Y esto, amigos míos, no es menos impactante un accidente aéreo. Un vuelo comercial con más de 100 personas a bordo cae en una zona remota, justo antes de Navidad. El impacto debería haber sido mortal para todos, pero no lo fue. Contra todo pronóstico, la mitad de los pasajeros sobrevive. ¿Por qué? Porque en menos de una hora, sin que nadie lo planificara, una cadena espontánea de rescate se activa. Médicos de hospitales cercanos aparecen sin haber sido llamados. Donantes de sangre se presentan antes de que la radio emita la alerta. Camiones improvisados hacen de ambulancias. Y todo sin una orden central, sin un protocolo activado.
Créame usted si quiere, pero esto está documentado. Hay grabaciones, informes médicos, testimonios. Nadie entendió cómo fue posible. Los servicios de emergencia reconocieron que llegaron tarde. Que lo que salvó vidas fue una reacción humana que nadie diseñó. Una sinfonía no escrita pero ejecutada a la perfección. Y aquí viene lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Si todo esto hubiera sido atribuido a una intervención divina directa, habría debate teológico. Pero como ocurrió a través de personas, se archivó como una curiosidad, como si lo humano no pudiera ser también milagroso. Pero cuidado, no estamos hablando de suerte, no estamos hablando de eficiencia administrativa, estamos hablando de algo que desafía la lógica del caos, porque en una catástrofe lo esperable es la confusión, el pánico, la demora, y aquí ocurrió lo contrario: coordinación sin coordinador, ayuda sin aviso, donaciones sin pedido. ¿Y sabe qué día era? Exactamente el 23 de diciembre. Los hospitales estaban a medio funcionamiento, muchos servicios estaban de vacaciones, y aún así, en menos de una hora, todo se puso en marcha como si alguien lo hubiera ensayado 1000 veces. Pero no había nadie dirigiendo, nadie planificando, nadie al mando. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero si en lugar de una luz en el cielo hubiera habido una enfermera tomando la decisión correcta en el momento justo, ¿no merecería eso el mismo respeto? ¿No es también eso una forma de intervención? ¿O es que solo aceptamos milagros cuando vienen disfrazados de magia? Lo repetiré una vez más. No hubo intervención sobrenatural visible, pero hubo algo más difícil de explicar: el impulso humano de ayudar, que aparece cuando todo está perdido. Una especie de reflejo colectivo que no se enseña en escuelas ni se ordena desde despachos, y esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque la historia tiende a registrar lo espectacular, lo evidente, lo que se puede convertir en leyenda, pero lo verdaderamente inquietante, lo que escapa a las categorías, eso se olvida rápidamente. Este caso no es único. Hay otros catástrofes donde lo imposible se evita por una cadena de decisiones justas en el momento exacto. Lo que cambia aquí es el contexto. Navidad, ese punto en el calendario donde, por razones que nadie termina de explicar, las personas reaccionan distinto. No digo que sea una energía mística flotando en el aire, pero tampoco lo reduzco a sentimentalismo. Hay algo en la conciencia colectiva, en la memoria cultural, que parece activarse en esas fechas, como si por unas horas el sistema colapsara y surgiera algo distinto. Una forma de inteligencia compartida, una compasión sin estrategia. ¿Y por qué eso incomoda tanto? Porque nos obliga a aceptar que el ser humano no está tan perdido como nos quieren hacer creer, que en su núcleo más profundo hay una fuerza que desafía el egoísmo, el miedo, la fragmentación, y esa fuerza aparece una y otra vez justo en Navidad. Esto, amigos míos, no es casualidad, es un patrón, uno que hemos aprendido a ignorar, pero que cada cierto tiempo se manifiesta de nuevo, sin fuegos artificiales, sin apariciones, solo con personas. Paul Claudel no era un ingenuo, no era un sentimental, ni un creyente frustrado, ni un buscador espiritual. Era un joven brillante, escéptico, formado en la filosofía dura del siglo XIX, seguidor de los grandes pensadores racionalistas, convencido de que la religión era un residuo cultural, y sin embargo, su vida cambió para siempre durante una misa de Navidad. No en una charla, no en una crisis personal, no en una tragedia, en medio de un canto litúrgico, en una iglesia llena de desconocidos. Créame usted si quiere, pero esa noche Claudel salió de Notre Dame siendo otra persona. Esto no es una leyenda piadosa. Está documentado por él mismo en cartas, diarios y entrevistas. El 25 de diciembre de 1886, Claudel entró por curiosidad a la Catedral de Notre Dame en París. No buscaba consuelo, no buscaba respuestas. Entró por aburrimiento, por impulso, por hábito cultural. Y allí, en el momento del Magnificat, ocurrió lo imposible. Pero cuidado, no fue una emoción pasajera, no fue un golpe de culpa o un recuerdo infantil. Claudel lo describe como algo físico, concreto, inesperado.
En un instante el corazón se me llenó de certeza, escribió. No vio visiones, no escuchó voces, pero algo dentro de él, algo que había estado cerrado por años, se rompió. Y no volvió a cerrarse, y esto no lo encontrará usted en las típicas historias de conversión emocional, porque lo que vivió Claudel fue una transformación interior radical, no buscada, no deseada, y sin embargo irreversible. Un ateo convencido que en medio de una misa navideña descubre contra toda lógica que cree. Esto es muy importante, porque rompe con el cliché de la conversión como un refugio emocional. Claudel no estaba desesperado, no había perdido a nadie, no estaba enfermo. Su vida era normal, estable, incluso brillante. Pero algo en esa iglesia en ese momento hizo estallar su mundo racional. Y lo peor o lo mejor es que no supo explicarlo. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué en Navidad? ¿Por qué precisamente en esa fecha, en ese contexto? ¿Qué tiene ese ambiente, esa liturgia, ese canto que perfora las capas más duras del escepticismo? No nos engañemos. Claudel no se convirtió en un piadoso obediente. Fue un pensador libre, incómodo para muchos creyentes, crítico con su propia iglesia, pero lo que vivió esa noche no lo negó nunca. No lo reformuló, no lo reinterpretó, lo aceptó como lo que fue, una irrupción. Y esto que voy a decir puede molestar a algunos, porque pone en evidencia que lo espiritual no siempre se manifiesta como uno quiere, que a veces la verdad, sea lo que sea, entra por donde menos te lo esperas y lo hace con fuerza. La historia de Claudel no es única. Hay otros casos. Gente que cambia su vida entera en medio de una ceremonia, de un canto, de una lectura, pero casi siempre ocurre en Navidad. Y esto, amigos míos, no puede ser casualidad. La Navidad no es solo un recordatorio del nacimiento de Cristo. Es, para muchas personas, el único momento del año en que se detienen, en que escuchan, en que bajan la guardia. Y ahí, justo ahí, algo puede entrar, algo que no estaba invitado, pero que llevaba tiempo esperando. ¿Y por qué estas historias incomodan tanto? Porque no hay forma de replicarlas en laboratorio, porque no obedecen a técnicas psicológicas, porque no siguen patrones lógicos, son fallos en el sistema, grietas por donde entra otra dimensión de la realidad. Lo repetiré una vez más, Claudel no era un crédulo, era un ateo formado, y fue en una misa navideña donde algo lo atravesó por completo. No lo buscaba, no lo quería, pero no pudo negarlo. Y eso, exactamente eso, es lo que hace que esas historias sigan vivas, porque nos recuerdan que en Navidad puede pasar cualquier cosa, incluso aquello para lo que no estamos preparados. Amigos míos, cuando la fe aparece en los márgenes, cuando brota en medio del caos y no en los altares dorados, es cuando uno debe prestar verdadera atención. Y eso fue lo que ocurrió con García Morente, uno de los intelectuales más respetados de la España de entreguerras, profesor de ética, filósofo, académico, exiliado, un hombre sin rastro de devoción visible y sin embargo protagonista de una de las conversiones más desconcertantes del siglo XX. Esta historia no suele contarse en las facultades. Molesta, porque García Morente no era ningún ingenuo. Había sido decano de la Universidad Central, discípulo de Ortega y Gasset, lector de Nietzsche y Kant. Fue además director del diario El Sol, un periódico profundamente laico. Pero tras el estallido de la Guerra Civil Española, algo cambió. Tuvo que huir. Perdió su posición, su patria, su fe en la razón humana. En París, solo y quebrado, buscó refugio intelectual en los libros, pero no encontró paz. Y fue en medio de ese vacío donde, sin esperarlo, ocurrió lo que él llamó una iluminación brutal. No hubo ángeles, no hubo voces, no hubo visiones, solo una certeza interior abrumadora, una convicción que lo desbordó por completo, la existencia real de Dios. Y ocurrió precisamente en diciembre. En días previos a la Navidad, cuando el dolor se mezcla con el recuerdo, cuando la mente se distrae y el alma, si aún queda algo de ella, se activa, lo que hizo después fue todavía más inesperado. Dejó la filosofía abstracta, regresó a España donde podría haber sido fusilado y pidió ser ordenado sacerdote.
Un filósofo respetado, un intelectual laico, se convierte en cura católico, pero no lo hizo para escapar del dolor, lo hizo como una elección clara, como una decisión consciente, porque según él mismo escribió, ya no podía vivir de otra forma. Y esto es muy importante. Morente no perdió la razón, no se volvió loco, no cayó en la superstición, simplemente descubrió que la razón ya no le bastaba, que el dolor humano, el odio desatado por la guerra, la crueldad vista de cerca, no podía explicarse solo con teorías. Y fue entonces cuando algo se le reveló por dentro. Esto no lo encontrará usted en las historias oficiales del pensamiento español, porque desmonta el mito del intelectual impermeable a lo espiritual. Pero es que precisamente por eso esta historia tiene tanto peso. No nos engañemos. En plena guerra civil, la religión estaba siendo usada como arma. Unos la imponían a fuego y sangre, otros la destruían con saña. Y en ese escenario, un hombre herido por ambos extremos encuentra a Dios no en los discursos, sino en su propia conciencia. Y esto que voy a decir puede incomodar a muchos, pero las conversiones como la de García Morente no se producen por debilidad emocional. Se producen cuando uno ha tocado fondo, ha perdido todo lo que creía sólido y de pronto descubre que lo único que queda es lo que siempre había estado ahí. ¿Por qué ocurrió Navidad? Porque estas fechas, aunque nos cueste aceptarlo, son un espejo. Nos devuelven la imagen de lo que fuimos, de lo que somos, de lo que nos falta. Y si uno se atreve a mirar con honestidad, algo puede romperse, algo puede abrirse. García Morente no predicó milagros, no se volvió beato, siguió siendo filósofo, pero su vida entera giró en otra dirección. Y lo más impactante de todo, lo hizo en silencio, sin escándalos, sin campañas, como quien sabe que ha tocado una verdad demasiado grande para ponerle nombre. Esto no es una anécdota, es una señal, una prueba de que incluso entre los más racionales hay momentos en que la razón no alcanza y cuando eso ocurre, el alma habla. Y eso, amigos míos, suele ocurrir en Navidad. Nos han hecho creer que el Belén es una costumbre simpática, entrañable, de esas que adornan la casa una vez al año entre luces y villancicos. Pero cuidado, eso es solo el envoltorio. La historia real del primer pesebre, el verdadero, es una de las mayores subversiones espirituales que se hayan producido en la historia del cristianismo. Y tiene nombre y fecha, San Francisco de Asís, año 1223, en una cueva de Greccio, Italia. No se trataba de decorar ni de enseñar catequesis con muñecos, se trataba de sacudir conciencias. Francisco no era un romántico, era un revolucionario espiritual. Había renunciado a toda riqueza, a toda comodidad, y lo que buscaba era una sola cosa, que la gente entendiera de una vez por todas lo que significaba el nacimiento de Cristo. Y no lo estaba consiguiendo con sermones. Así que se le ocurrió algo inédito, montar físicamente el escenario del nacimiento, pero no en una iglesia, ni en un altar, sino en una gruta, con animales reales, con heno auténtico, con frío de verdad. Porque si el Hijo de Dios había nacido en la pobreza más extrema, ¿por qué nosotros lo envolvíamos en terciopelos y oro? Esto no era teatro, era provocación. Y lo repetiré una vez más, era una denuncia. Francisco quería arrancar al cristianismo de las manos de los poderosos y devolverlo al pueblo, al polvo, al barro, porque según él ese era su origen. Lo que ocurrió esa noche en Greccio fue más que una representación. Fue una experiencia espiritual colectiva. Los presentes hablaron de una conmoción inexplicable. Algunos testigos afirmaron, créalo usted o no, que el niño del pesebre respiró, que estuvo vivo, que no era solo una figura. Pero más allá de eso, lo que allí ocurrió fue un terremoto interior, porque nadie volvió a mirar el nacimiento de Jesús de la misma manera. ¿Y por qué esto importa hoy? Porque el Belén que montamos cada diciembre no tiene nada que ver con aquel primer gesto radical. Se ha convertido en adorno, en folclore, en concurso de creatividad. Pero se olvida su mensaje central. Dios nace en lo despreciado, en lo que no cuenta, en lo que el sistema ha decidido que es marginal. Y aquí viene la parte incómoda. La iglesia, que en su momento se resistió a este tipo de representaciones, acabó institucionalizándolas. El gesto rompedor de Francisco se convirtió en tradición
Y como ocurre con todas las tradiciones, con el tiempo se vació de su carga de protesta, pero lo inquietante es que cada vez que se vuelve a montar un Belén con conciencia, ese mensaje vuelve a estallar, porque obliga a preguntarnos, ¿dónde está hoy el pesebre? ¿Dónde nacería hoy lo sagrado? ¿En nuestras casas de diseño? ¿En las plazas iluminadas? ¿O en las fronteras? ¿En los hospitales saturados? ¿En los lugares donde nadie quiere mirar? Esto no es una tontería, es una cuestión teológica de fondo. Si el nacimiento de Dios no ocurrió entre ángeles y perfumes, sino entre estiércol y silencio, ¿qué nos dice eso sobre lo divino? ¿Y qué dice sobre nosotros? Francisco de Asís lo tenía claro. Lo divino se esconde en lo pequeño, en lo roto, en lo frágil, y por eso el Belén fue su grito. No un símbolo bonito, sino una herida abierta. Y esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero es necesario. Si el pesebre no incomoda, entonces no está cumpliendo su función, porque el auténtico Belén no es para adornar, es para descolocar. La Navidad, en su origen, fue una declaración contra la arrogancia del mundo, y Francisco quiso recordarlo. Nos guste o no, la verdadera espiritualidad no siempre es luminosa. A veces huele a establo, a veces tiembla de frío, a veces no se ve. Y por eso el Belén, el de verdad, sigue siendo una de las imágenes más radicales de la historia. Aunque nos hayamos acostumbrado a verlo como decoración de supermercado, la Navidad del año 2004 fue una fecha marcada por uno de los desastres naturales más letales del siglo XXI, el tsunami del Océano Índico. Más de 200.000 muertos, ciudades arrasadas, familias enteras desaparecidas. Pero en medio de ese horror absoluto hubo un lugar donde ocurrió algo que nadie logra explicar del todo. Una pequeña isla, sin tecnología avanzada, sin alarmas sísmicas, sin servicios meteorológicos, donde casi nadie murió. La isla se llama Simeulue, está al norte de Sumatra y es habitada por una comunidad que desde hace generaciones ha transmitido una leyenda, una historia simple pero precisa. Cuando la tierra tiembla, el mar se retira y las aves huyen, hay que correr hacia las montañas, inmediatamente, sin esperar, sin dudar. Y eso fue exactamente lo que hicieron el 26 de diciembre de 2004, día posterior a Navidad, cuando la tierra tembló con una violencia inaudita. Mientras en otras zonas costeras la gente se quedaba paralizada o se acercaba al mar para mirar cómo retrocedía el agua, en Simeulue todos corrieron. Niños, ancianos, pescadores, nadie se quedó atrás, porque así lo habían aprendido de sus abuelos, porque así lo decía el mito, y ese mito le salvó la vida. Amigos míos, esto no es una casualidad, es lo que podríamos llamar un milagro cultural, una sabiduría antigua sin respaldo científico que terminó siendo más eficaz que los sistemas de alerta más modernos. ¿Y sabe qué es lo más inquietante? Que esa tradición oral nació también en Navidad. La leyenda original de Simeulue remite a otro gran tsunami ocurrido siglos atrás, también cerca del fin de año. Desde entonces, cada diciembre las familias repetían el relato a los niños, no como una amenaza, sino como una advertencia viva. Y gracias a eso, cuando el desastre volvió, estaban preparados. Esto no lo encontrará usted en las grandes coberturas mediáticas del tsunami, porque no encaja en el relato de progreso lineal. Pero ahí está, un pueblo sin recursos, sin tecnología, sin ayuda externa, que se salva por haber conservado una memoria, una intuición, una historia contada junto al fuego en las noches navideñas. Y aquí viene lo realmente provocador. ¿Qué nos dice esto sobre la función de los relatos, de las tradiciones, de los mitos? ¿Y por qué esa sabiduría parece despertarse casi siempre en torno a la Navidad? No nos engañemos. No es que el 25 de diciembre tenga propiedades mágicas. Es que en esa fecha, por alguna razón profunda, se detiene el ruido. El mundo baja el volumen. Y entonces lo antiguo, lo olvidado, lo esencial, puede hablar otra vez. Yo siempre he dicho que los verdaderos milagros no siempre desafían las leyes naturales. A veces las usan mejor que nosotros. A veces se manifiestan como memoria activa, como instinto colectivo, como reacción que nadie puede programar. Y eso, amigos míos, también es una forma de lo sagrado. ¿Y por qué esto incomoda tanto a los expertos? Porque deja en evidencia que la ciencia, por más avanzada que sea, no puede sustituir la experiencia vivida.
que hay saberes que no se enseñan en laboratorios, que hay códigos inscritos en la cultura, en las historias repetidas generación tras generación, y que esos códigos salvan. Esto es muy importante, porque nos obliga a revisar lo que llamamos superstición. Nos obliga a preguntarnos si no estaremos descartando demasiadas cosas solo porque no encajan con nuestra lógica moderna. Porque aquí no hubo milagros religiosos, no hubo apariciones, solo una comunidad que creyó en su propia historia. Y esa historia justamente hablaba de un desastre ocurrido en Navidad. Así que créeme usted si quiere, pero ese día, en medio del caos, una isla entera sobrevivió porque se negó a olvidar, porque decidió conservar el mito y porque cuando llegó el momento no dudaron, corrieron, como si el cuerpo recordara lo que la mente moderna ya había descartado. Amigos míos, si hay un personaje que demuestra cómo la historia puede ser retorcida hasta quedar irreconocible, ese es San Nicolás. Porque lo que hoy conocemos como Papá Noel o Santa Claus no tiene nada que ver con la figura original, nada. Lo que era un obispo austero, radical y profundamente comprometido con la justicia, se ha convertido en un viejito regordete que reparte regalos por un trineo volador. Pero cuidado, la historia real no es solo más interesante, es mucho más incómoda. San Nicolás fue un obispo del siglo IV nacido en Licia, actual Turquía. Vivió en una época en que ser cristiano aún podía costarte la vida. Era respetado, sí, pero también temido. Porque Nicolás no se andaba con juegos. Era un hombre de acción. Intervenía en disputas, defendía a los perseguidos y lo más famoso de todo, salvó a 3 jóvenes de ser prostituidas por su propio padre. ¿Y cómo lo hizo? Dejando en secreto, por la noche, 3 bolsas de oro en la ventana del hogar, una por cada hija, sin hacer alarde, sin exigir nada a cambio, solo actuando, porque Nicolás creía que la caridad no era un adorno, sino una obligación. Esto es muy importante, porque el gesto de Nicolás no fue un acto simbólico, fue una intervención directa en una situación desesperada. Cambió el destino de 3 vidas y lo hizo sin esperar agradecimiento, sin esperar reconocimiento, solo porque era lo correcto. Pero con el paso del tiempo, esta figura incómoda, demasiado real, demasiado comprometida, empezó a transformarse. Primero se dulcificó, luego se volvió cuento infantil. Después se mezcló con leyendas nórdicas, con tradiciones paganas, con intereses comerciales. Y finalmente en el siglo XIX en Estados Unidos se consolidó el Santa Claus que hoy conocemos, una figura alegre, inofensiva, repartidora de regalos que no exige nada y a la que nadie teme. Lo repetiré una vez más. Se tomó a un defensor de los pobres y se lo convirtió en mascota del consumo navideño. Y eso no fue casualidad, porque un personaje como San Nicolás, si se mostrara en toda su crudeza, incomodaría, nos obligaría a actuar. Nos recordaría que la verdadera generosidad no es dar lo que sobra, sino lo que cuesta. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero es necesario. La historia de San Nicolás demuestra cómo la cultura dominante transforma lo radical en decorativo, lo comprometido en superficial. Y eso, amigos míos, lo hace con casi todo. ¿Y por qué esto tiene que ver con la Navidad? Porque el mensaje central de la Navidad, la encarnación, el nacimiento en pobreza, la esperanza en medio de lo roto, también ha sido domesticado. También se ha envuelto en luces, papel brillante y frases vacías, igual que hicieron con Nicolás. Pero cuidado, la historia no desaparece, solo se esconde. Y si uno rasca un poco, debajo del Santa Claus sonriente todavía puede encontrarse al obispo de Licia, al hombre que se jugaba la vida por defender a los débiles, al que actuaba en la sombra, al que no buscaba aplausos. Y aquí viene lo realmente provocador. ¿Qué pasaría si recuperáramos esa versión? ¿Qué pasaría si en vez de enseñarle a los niños que hay que portarse bien para recibir regalos, les enseñáramos que hay que ayudar sin esperar nada? Que el verdadero milagro no es que alguien mágico te dé lo que quieres, sino que tú seas capaz de dar lo que otro necesita. No nos engañemos. Nos han hecho creer que la Navidad es un tiempo de consumo disfrazado de ternura,
Pero la historia de San Nicolás nos grita otra cosa. Nos recuerda que cuando todo falla, la generosidad concreta, la silenciosa, la que no se anuncia, puede cambiar vidas y eso, amigos míos, no se vende en los centros comerciales. Amigos míos, lo que voy a contar ahora no ocurrió en la Edad Media ni en un rincón oscuro del pasado. Ocurrió hace apenas unos años en uno de los lugares más analizados, más discutidos y también más desacreditados por parte de la ciencia moderna, Lourdes. Sí, Lourdes. Ese nombre que a muchos les provoca escepticismo inmediato, que otros asocian con viejas supersticiones y que sin embargo sigue arrastrando miles de peregrinos al año y sigue generando expedientes médicos que la ciencia no ha logrado cerrar. Pero no se equivoquen, esto no va de apariciones ni de visiones celestiales. Esto va de un cuerpo enfermo que se sanó. Sin cirugía, sin medicación, sin explicación y sin contacto. El caso es el de Jean-Pierre Belly, un hombre francés afectado por esclerosis múltiple en estado avanzado. Estaba inmovilizado, vivía en silla de ruedas, apenas podía mover los brazos, su cuerpo entero era una jaula, atrapado en una enfermedad progresiva, incurable, devastadora, hasta que un día decidió viajar a Lourdes, no para pedir un milagro según sus palabras, sino para encontrar algo de paz antes de morir. Allí recibió la llamada unción de los enfermos, un sacramento católico que no promete curaciones, sino fortaleza espiritual. No hubo intervención médica, no hubo contacto especial. Nadie le impuso las manos de forma espectacular, nada fuera de lo ordinario, al menos en apariencia. Pero esa misma noche algo empezó a cambiar. Jean-Pierre sintió calor, alivio, energía. Se durmió profundamente. Y al despertar pudo levantarse, solo, sin ayuda, por primera vez en años. Esto no es un relato piadoso contado en una hoja parroquial. Hay informes médicos, anteriores y posteriores, radiografías, exámenes neurológicos, testimonios de familiares, cuidadores, médicos, todo verificado. La enfermedad estaba ahí, diagnosticada, avanzada, y después no estaba, créame usted si quiere. Pero esto fue sometido a escrutinio, porque en Lourdes los llamados milagros no se aprueban a la ligera. Hay una comisión médica internacional compuesta en su mayoría por profesionales no creyentes. Son ellos quienes estudian cada caso. Y si no encuentran explicación, lo remiten al juicio eclesiástico. En este caso, el proceso duró años. Años de revisión clínica, de intentos de encontrar errores, de hipótesis descartadas, hasta que se concluyó no hay explicación científica suficiente. Esto que voy a decir ahora puede molestar a muchos, pero es necesario. La medicina no lo sabe todo. Y aunque ha avanzado más que cualquier disciplina en los últimos siglos, aún tropieza con enigmas que la dejan muda. Cuando un cuerpo enfermo, documentado y deteriorado, de pronto recupera su funcionalidad sin causa aparente, eso no se puede archivar sin más. Lo repetiré una vez más. No hubo toque divino visible, no hubo visión, no hubo show, solo una sanación progresiva, inmediata y absolutamente inesperada. Y es eso lo que desconcierta, porque uno puede dudar de una aparición, puede cuestionar un testimonio místico, pero cuando el cuerpo cambia, el hecho se impone. Y aquí viene lo realmente provocador. En Lourdes, desde hace más de un siglo, se han recogido miles de expedientes de supuestas curaciones. La mayoría se descartan, muchos se archivan. Solo unos pocos menos de 100 han sido reconocidos oficialmente como milagros. ¿Eso qué significa? Que el nivel de exigencia es brutal, que se buscan razones, explicaciones médicas, diagnósticos alternativos y que solo cuando no hay escapatoria se admite lo evidente. No nos engañemos. La palabra milagro pesa, incomoda, sobre todo a quienes viven de la certeza científica. Pero estos hechos no pueden barrerse debajo de la alfombra solo porque nos cuesta digerirlos. Amigos míos, lo de Jean-Pierre Belly no es un cuento. No fue una mejora emocional. Fue una reversión de un daño físico documentado, sin contacto, sin tratamiento, solo con la experiencia interior de estar en un lugar que de algún modo sigue generando lo inesperado. ¿Y qué tiene que ver esto con la Navidad? Mucho.
porque fue durante una peregrinación navideña que todo ocurrió, porque es en ese tiempo cuando las luces exteriores se encienden, pero el interior de muchos está a oscuras cuando algo distinto parece emerger. Cuando el calendario sin explicación clara vuelve a provocar lo improbable, esto no lo encontrará usted en los libros oficiales de medicina, pero tampoco lo encontrará en las páginas del esoterismo barato. Está en una zona intermedia, una zona real, tangible y profundamente incómoda. Y por eso, una vez más, debemos preguntarnos qué está operando ahí, qué fuerza, qué campo, qué dimensión se activa cuando todo lo demás ha fallado. Tal vez simplemente no todo está bajo control humano. Amigos míos, hay veces en que el cuerpo humano se convierte en un campo de batalla entre lo visible y lo invisible. La medicina lo observa, lo mide, lo analiza, pero de pronto algo sucede, algo que no encaja, que no debería estar ocurriendo. Y cuando eso pasa, el sistema no sabe qué hacer. No lo niega abiertamente, pero tampoco lo explica, lo archiva, lo deja en un rincón, pero ahí queda. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el caso de la hermana Marie Simon Pierre, una religiosa francesa que fue diagnosticada con una forma avanzada de Parkinson y que poco después de la muerte de Juan Pablo II recuperó la salud de forma súbita, inexplicable y total. Esto no es una leyenda, no es una historia de devocionario. Está documentado, analizado, rastreado, paso por paso, y es quizás uno de los milagros médicos más incómodos de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque ocurre en pleno siglo XXI, con medicina moderna, con pruebas clínicas y con una protagonista que jamás buscó protagonismo. Marie Simon Pierre fue diagnosticada en 2001. Parkinson, agresivo, irreversible, lo habitual, temblores, rigidez, pérdida de autonomía. Los neurólogos lo dejaron claro. No hay cura, solo paliativos, solo retrasar lo inevitable. Sus compañeros veían el deterioro diario. Su escritura se volvía ilegible. Sus movimientos cada vez más torpes. Era el curso natural de una enfermedad implacable. Pero en 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, su comunidad comenzó a rezar. No por alivio, no por resignación, por curación. Y eso ya es raro, porque en el fondo nadie esperaba un milagro, pero lo pidieron, con la insistencia de los que ya no tienen otra opción. Y aquí viene lo desconcertante. Una noche, Marie se levanta, se da cuenta de que puede caminar sin dificultad, que ya no le duelen las articulaciones, que puede escribir con letra firme. Los temblores habían desaparecido, el cuerpo enfermo ya no estaba. Y eso, amigos míos, es lo que nadie supo explicar. La revisión médica posterior fue exhaustiva. Radiografías, análisis, evaluaciones neurológicas. El Parkinson había desaparecido sin dejar rastro, no mejorado, desaparecido. Y eso es lo que descoloca, porque el Parkinson no desaparece. La ciencia lo sabe, lo enseña, lo certifica, pero en este caso los datos decían otra cosa. Créame usted si quiere, pero los médicos no supieron qué decir. Algunos insinuaron una remisión psicosomática, otros hablaron de error en el diagnóstico, pero los informes originales estaban ahí, con fecha, con firma, con pruebas, y también los nuevos, que mostraban un cuerpo sano donde no debía estarlo. El caso llegó al Vaticano, y como siempre se activó el protocolo más lento del mundo, el de la comprobación de milagros, porque si algo no hace la Iglesia es aprobar milagros a la ligera. Comisiones de expertos, médicos no creyentes, revisión independiente, cada detalle se examina con lupa y en este caso incluso con escepticismo interno. Pero al final, en 2011, la conclusión fue clara: no hay explicación científica, no hay trampa, no hay truco. El cuerpo sano apareció donde no debía y el milagro fue reconocido oficialmente para la beatificación de Juan Pablo II. Ahora bien, esto no significa que todo el mundo lo acepte. Muchos siguen dudando, muchos prefieren no hablar del tema, porque este caso obliga a abrir puertas que algunos han sellado con candado, porque plantea preguntas
para las que aún no tenemos lenguaje. Y lo repetiré una vez más. Este no fue un milagro de luces, de visiones, de apariciones. Fue un milagro del cuerpo, del tejido, del sistema nervioso. Y por eso es tan incómodo. Porque la biología de pronto se comportó como si respondiera a otra lógica. ¿Y por qué esto ocurrió en torno a la Navidad? Porque fue en esos días de oración intensa, de recogimiento colectivo, cuando algo se movió, cuando lo invisible tal vez se hizo presente, y eso, aunque no se pueda probar, tampoco se puede ignorar. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero es inevitable. La ciencia, por mucho que avance, no lo sabe todo. Hay zonas grises, hay eventos que rompen los modelos. Y en vez de negarlos, tal vez deberíamos escucharlos, porque tal vez nos están diciendo algo que no queremos oír. Marie Simon-Pierre sigue viva, sigue trabajando, sigue afirmando que fue curada, que no fue sugestión, que no fue alivio emocional, que fue una irrupción. Y eso, amigos míos, hace que muchos no puedan dormir tranquilos, porque si lo imposible ocurre, entonces todo cambia. Esto que voy a contar ahora puede parecer pequeño, pero no lo es. Puede parecer anecdótico, pero no lo es. Porque a veces lo verdaderamente impactante no viene con rayos de luz, ni con multitudes, ni con titulares. Viene en una sala silenciosa, con una madre mirando a su hijo y escuchando por primera vez una palabra. Amigos míos, hablamos de un niño diagnosticado con autismo severo, sin lenguaje, sin comunicación verbal, años de silencio, años de terapias, años de frustración. Y justo en Navidad, en plena celebración familiar, ese niño se gira, mira a su madre y dice su nombre, una sola palabra, pero una que no debería haber salido de su boca, porque hasta ese momento no había hablado nunca, no balbuceaba, no articulaba sonidos reconocibles, no había respuestas cognitivas que indicaran comprensión del lenguaje, y sin embargo ahí estaba, una voz clara, un reconocimiento, un quiebre. Esto no fue grabado, no fue televisado, no fue parte de un evento masivo, fue algo íntimo, privado, pero documentado por terapeutas, por especialistas, por familiares que hasta hoy siguen sin saber cómo explicarlo, porque tras ese episodio el niño volvió a su silencio. No repitió la palabra durante días, como si algo se hubiera encendido solo por un instante y luego se replegara. Créame usted si quiere. Pero no es el único caso. Existen docenas, tal vez cientos, de testimonios similares. Padres que escuchan por primera vez una palabra clave de sus hijos en contextos navideños. Niños que reaccionan, que sonríen, que establecen contacto visual justo durante esos días y luego regresan a su estado anterior, como si hubiera ventanas que se abren y se cierran. Esto no es una teoría conspirativa. No estamos hablando de posesiones ni de energías cósmicas. Estamos hablando de algo muy concreto. Cerebros que por un momento rompen el patrón. Niños que sin previo aviso hacen lo que la neurología había descartado y lo hacen en Navidad. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Sugestión colectiva? Puede ser. Pero si fuera solo eso, ¿por qué se repite? ¿Por qué hay una acumulación tan notable de casos similares ligados a esas fechas? Los neurólogos, con honestidad, no tienen una explicación. Algunos hablan de activación emocional, otros de estímulos inusuales, pero el patrón existe. Y eso, amigos míos, es lo que inquieta, porque los patrones dicen más que las excepciones. Yo siempre he dicho que hay eventos que no encajan en nuestras categorías. Y cuando eso ocurre, tenemos dos opciones, ignorarlos o interrogarlos. Yo elijo lo segundo. ¿Y qué tiene esto que ver con lo espiritual? Mucho más de lo que parece. Porque aquí no se trata de creer o no creer, se trata de hechos, de transformaciones momentáneas en organismos diagnosticados como fijos, inmutables, y lo hacen, curiosamente, en el momento del año donde todo se detiene, donde todo parece vibrar de otro modo. Esto que voy a decir puede sonar exagerado, pero lo sostengo. Hay algo en la atmósfera navideña que, aunque no lo entendamos, modifica,
Tal vez no a todos, tal vez no siempre, pero modifica. Y a veces incluso lo no previsto se manifiesta, como si la realidad se agrietara por un segundo y dejara pasar otra cosa. El caso de este niño, como tantos otros, no será estudiado por la ciencia, no dará lugar a una teoría general, no aparecerá en los informes oficiales, pero permanece como un testimonio, como un hecho que no debería haber ocurrido, pero ocurrió. Y eso, amigos míos, es lo que convierte este tipo de historias en algo mucho más profundo, porque no apelan a la creencia, sino al misterio. Y el misterio, cuando es real, no necesita adornos. Pregúntese usted, ¿por qué ocurre esto en Navidad? ¿Qué hay en esas fechas que toca incluso a los que viven encerrados en su propio mundo? ¿Y por qué, a pesar de no tener explicación, algo en nosotros sabe que hay verdad en ello? No nos hagamos los desentendidos. A veces, una sola palabra dicha por la persona que nunca debía hablar cambia todo y nos obliga a mirar la realidad con otros ojos. Esto que voy a contar ahora puede parecer un simple detalle decorativo, pero créame usted si quiere, no lo es. Porque lo que hoy asociamos con un adorno navideño, el heno del pesebre, fue en su origen algo mucho más poderoso, algo que desbordó lo simbólico para entrar de lleno en el terreno de lo inexplicable. Amigos míos, estamos en el siglo XIII. San Francisco de Asís, el gran revolucionario espiritual de su época, decide representar el nacimiento de Jesús no con palabras ni con imágenes, sino con una escena viva, un pesebre de carne y hueso, animales reales, personas reales. En Greccio, Italia, ante un puñado de campesinos y frailes, se monta el primer Belén viviente de la historia, un acto radical, no una postal. Y aquí viene lo interesante. Después de aquella misa navideña, muchos comenzaron a llevarse puñados de heno usado en el pesebre, no como recuerdo, no como fetiche, sino como objeto cargado de algo que no sabían nombrar, porque pronto ese heno empezó a mostrar propiedades que no tenían explicación, personas enfermas que lo tocaban y sanaban, animales heridos que, al ser colocados sobre él, se recuperaban. Lo sé, suena a relato medieval, lleno de supersticiones, pero cuidado porque los testimonios no son aislados. Fueron recogidos por los primeros biógrafos de San Francisco, por testigos presenciales, por clérigos que, aunque asombrados, no eran precisamente crédulos. No se trataba de una historia que circulara entre ignorantes. Se hablaba de ello en círculos religiosos serios, con asombro, sí, pero también con respeto. ¿Y qué tiene de relevante esto hoy? Todo, porque nos muestra cómo, en determinadas circunstancias, lo simbólico puede volverse real. Cómo una acción cargada de intención, de fe y de humanidad puede alterar incluso la materia, porque aquel heno no era mágico, era simple paja, pero algo ocurrió, algo lo cargó. Y eso, amigos míos, es lo que la ciencia moderna aún no sabe cómo abordar. Esto no lo encontrará usted en los tratados médicos ni en los estudios químicos, porque no hay forma de medir intención espiritual en un laboratorio. Pero ahí están los hechos, testimonios de curaciones ligadas a un objeto que en principio no tenía poder alguno. Y lo repetiré una vez más, no es el heno en sí, es lo que representaba, es el contexto, la fe concentrada, el acto de encarnar un símbolo sagrado con humildad radical, porque San Francisco no montó un show, montó un espejo del alma, y eso de algún modo resonó en la materia. Amigos míos, esto es muy importante. En la Edad Media no había separación entre lo físico y lo espiritual. Un objeto podía ser vehículo de lo divino. Un pedazo de tela, un poco de tierra, un trozo de madera podían convertirse en portadores de algo más. Y aunque hoy esto nos incomode, quizás deberíamos preguntarnos si hemos perdido algo al renunciar a esa mirada. Porque en Navidad, año tras año, repetimos gestos, colocamos figuras, encendemos luces, sin saber muy bien por qué. Pero ahí están, persisten. Y tal vez tengan más efecto del que creemos. Lo del heno de Greccio nos recuerda que la frontera entre lo simbólico y lo real no siempre es tan clara, que lo invisible a veces se manifiesta de forma sencilla, que lo pequeño, un puñado de paja, puede convertirse en signo de lo inmenso, y esto no es casualidad,
no fue una anécdota decorativa, fue un acto de ruptura, porque San Francisco quiso recordarle al mundo que el nacimiento de lo sagrado no ocurre en palacios, sino en lo más humilde. Y a veces lo más humilde responde con milagros. ¿Fueron reales esas curaciones? ¿Fue sugestión? ¿Fue fe convertida en biología? No lo sabemos, pero el hecho permanece y molesta, porque no encaja, porque rompe esquemas. Y eso, amigos míos, es lo que hace que esta historia siga viva, porque no habla solo del pasado, habla de nosotros, de cómo nos relacionamos con lo invisible, de cómo quizás estamos rodeados de puertas que hemos olvidado cómo abrir. Amigos míos, si hay algo que la historia nos muestra una y otra vez, es que los momentos más luminosos no siempre llegan acompañados de relámpagos ni de fuegos artificiales. A veces, lo verdaderamente transformador ocurre en silencio, en la penumbra, dentro de uno mismo. Y eso es precisamente lo que pasó con San Gregorio Nacianceno, un padre de la iglesia, un hombre cultivado, intelectual, que no se dejaba arrastrar fácilmente por emociones ni por cuentos piadosos, pero que sin embargo dejó escrito algo que sigue descolocando a los estudiosos. Durante una liturgia de Navidad tuvo una visión, no de ángeles ni de luces celestiales, sino de sí mismo, desnudo ante una verdad que no sabía que habitaba en él. Fue, en sus palabras, como si el velo se rasgara por dentro, como si por un momento viera con claridad lo que antes solo intuía. Y esto, amigos míos, es muy importante. No se trata de una experiencia mística al estilo medieval, sino de algo profundamente humano, un despertar, un momento de alineación interior. Y no es el único caso. Desde entonces hasta hoy, miles de personas en diferentes épocas, lugares y culturas han declarado haber vivido momentos de comprensión profunda durante la Navidad. No visiones sobrenaturales, no apariciones, no milagros visibles, sino algo más difícil de clasificar: claridad interior, un instante de lucidez, una certeza que no se explica con palabras, pero que cambia el rumbo de una vida. Esto no es casualidad. La Navidad, más allá de la religión, ha sido construida cultural, simbólica y espiritualmente como un umbral, un límite entre lo viejo y lo nuevo, entre la oscuridad y la luz. Y en ese cruce de líneas, algo se activa, algo que permite que lo invisible se haga más claro, no fuera, sino dentro. Yo siempre he dicho que el mundo es mucho más raro de lo que nos han contado. Y esto es una prueba más, porque no hablamos de gente supersticiosa ni de iluminados. Hablamos de personas normales, con vidas normales, que de pronto se ven invadidas por una certeza interna imposible de ignorar, un clic que les muestra quiénes son o quiénes deberían ser. Créame usted si quiere, pero esto no se estudia en las universidades. No hay una facultad de visiones interiores, no hay manuales para el despertar súbito de conciencia, y sin embargo ocurre. Y ocurre con una frecuencia inquietante. En Navidad, ¿por qué? ¿Qué tiene ese tiempo que lo convierte en catalizador de lo espiritual? ¿Es la carga colectiva, la atmósfera emocional, el simbolismo ancestral o hay algo más? No nos engañemos, vivimos anestesiados, bombardeados por ruido, por pantallas, por mensajes vacíos. Y la Navidad, guste o no, sigue siendo uno de los pocos momentos en que todo eso se detiene, aunque sea por unas horas, y deja espacio para el silencio. Y es en ese silencio, amigos míos, donde se cuela lo importante. Esto no es una tontería. Muchos de los grandes giros de vida han empezado así, con una pregunta interior que se hizo más fuerte de lo habitual, con una imagen mental que se volvió insoportable, con una certeza que sin aviso se plantó en medio del alma y no se movió más. La Navidad, tal como fue concebida en lo más profundo de la tradición cristiana, no es solo el nacimiento de un niño, es el recordatorio de que algo puede nacer dentro de nosotros, que algo puede empezar de nuevo, que lo viejo puede morir y lo verdadero revelarse. Amigos míos, esta sección no tiene pruebas materiales,
No hay documentos, ni análisis médicos, ni estadísticas. Pero hay algo más fuerte. Hay millones de relatos personales. Gente que no se conocía, en lugares distintos, que vivió lo mismo. Una revelación sin palabras, una visión sin ojos. Y si tantos lo han sentido, si tantos lo han vivido, ¿no será que estamos ante un patrón real? ¿No será que por un momento lo sagrado deja de ser ajeno y se vuelve interno? Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero no me lo callo. Hay más verdad en una visión interior que en muchas doctrinas repetidas sin alma, porque lo que se experimenta por dentro no se olvida. No se puede falsear, no se puede simular. Y por eso, amigos míos, la Navidad sigue teniendo poder. Porque no es solo una fecha, es un espejo, un espacio para mirar hacia adentro y ver, tal vez por primera vez, lo que siempre estuvo ahí. Esto que voy a contar ahora, créame usted si quiere, no lo encontrará en los libros de biología, ni en los cursos de medicina, ni en los reportajes científicos, y no porque sea un mito, no porque sea un invento medieval, sino porque, aunque está documentado, nadie sabe muy bien qué hacer con ello. Hablo del llamado milagro de Leñica ocurrido en Polonia en 2013, un suceso reciente, verificable, analizado por laboratorios, pero que sin embargo sigue siendo incómodo. ¿Por qué? Porque rompe con todos los esquemas, porque plantea una posibilidad que muchos prefieren no considerar, que algo profundamente extraño, tal vez inexplicable, puede ocurrir incluso hoy, en plena era de la razón. La historia en apariencia es simple. Durante una misa, una hostia consagrada cae al suelo. Procedimiento habitual. Se coloca en agua para que se disuelva, como manda el protocolo litúrgico. Pero no se disuelve, todo lo contrario. Empieza a teñirse de rojo, a transformarse, a mostrar una textura orgánica. Y aquí es donde todo cambia. Porque el fenómeno se documenta, se recoge una muestra, se envía a analizar a dos laboratorios diferentes, sin conexión entre sí. ¿Y qué encuentran? Tejido humano, específicamente tejido de miocardio, músculo cardíaco, vivo, con signos de sufrimiento extremo, exactamente como el de una persona que ha sido torturada o ha sufrido una muerte violenta. Esto no es leyenda. Hay informes, firmas, resultados de histopatología. No se trata de visiones, no hay apariciones, solo materia tangible, analizable y, sin embargo, inasimilable, porque, amigos míos, esto no encaja en ninguna categoría. Si fuese fraude, se habría desmontado fácilmente. Si fuese sugestión colectiva, no habría análisis bioquímico que lo respaldara, pero está ahí. Y eso molesta, molesta a los científicos, porque no saben cómo etiquetarlo, molesta a muchos creyentes, porque les obliga a enfrentar algo más que doctrina, una presencia real, física, incómoda. Y molesta al sistema, porque no hay forma de rentabilizarlo ni de explicarlo sin levantar preguntas muy grandes. Yo siempre he dicho que lo verdaderamente extraño no es lo que se ve en los programas de misterio, sino lo que se oculta en los cajones del oficial, y este caso es uno de ellos. Pocas veces ha habido un milagro con tanto respaldo documental y tan poco eco mediático. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué no interesa? Porque no es un milagro amable, no es un milagro que emociona, es un milagro que incomoda, que pone sobre la mesa la posibilidad de que lo sagrado no sea solo simbólico, sino real, físico, doloroso. Y eso, amigos míos, cambia todo. No nos engañemos. Si esto es cierto y todo apunta a que lo es, entonces hay cosas que no controlamos, que no decidimos, que no manipulamos. Y en un mundo obsesionado con el control, eso es insoportable. Los informes están disponibles, los nombres de los científicos también, pero no encontrará usted tertulias sobre esto, no verá documentales, no habrá visitas guiadas, porque cuando lo inexplicable es demasiado concreto, se silencia. Y sin embargo, ahí está, en una pequeña iglesia polaca, una hostia convertida en carne, en tejido cardíaco humano, sin intervención, sin truco, solo hecho. Esto no es una tontería, es un golpe en la mesa,
un recordatorio de que tal vez lo que llamamos realidad tiene más capas de las que queremos ver. Y la Navidad en este contexto vuelve a ser el escenario perfecto, el momento en que lo divino decide volverse materia, carne, presencia. Amigos míos, este milagro no pide fe ciega, pide mirada abierta, pide valentía para hacerse preguntas, para aceptar que no lo sabemos todo, que hay cosas que nos superan, que hay misterios que no se evaporan con un eso no puede ser. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Cuando se les preguntó a los científicos si era posible que esa muestra fuera producto de una manipulación, dijeron que no, que lo que encontraron simplemente estaba ahí, sin origen visible, sin proceso explicable, solo estaba. Eso por sí solo debería bastar para despertar el asombro y tal vez el respeto. Amigos míos, hemos recorrido guerras que se detienen sin aviso, conversiones imposibles, curaciones no esperadas, símbolos que actúan sobre la materia y misterios que ni la ciencia moderna puede tragarse sin atragantarse. Y entonces llega la pregunta que todo esto lanza como una piedra al rostro de nuestra comodidad. ¿Por qué estas historias no desaparecen? ¿Por qué en un mundo que se jacta de haber superado lo religioso, lo simbólico, lo inexplicable, seguimos cada diciembre hablando de lo mismo? Créame usted si quiere, pero esto no es por nostalgia, no es por costumbre y desde luego no es por marketing. Hay algo más. Algo que, a pesar de los siglos, sigue latiendo debajo de la superficie. Algo que hace que estas historias sobrevivan a guerras mundiales, a campos de concentración, a dictaduras ideológicas, al ridículo, al descrédito, y sigan ahí, firmes, desafiantes. Esto no lo encontrará usted en las enciclopedias oficiales, pero yo siempre he dicho que hay una memoria más profunda que la de los libros, una que se transmite en los gestos, en los relatos orales, en las preguntas que nadie contesta pero que tampoco desaparecen. Una memoria que en Navidad se activa. No es casualidad, no lo ha sido nunca, porque Navidad, más allá de su envoltorio moderno, es un campo de batalla simbólico. Es el único momento del año donde todo se detiene para recordar un nacimiento que sigue teniendo consecuencias. Porque si ese niño nació, como dicen, entonces todo cambia. Y si no nació, ¿por qué el mundo entero gira en torno a su supuesta fecha? Y esto es muy importante. Estas historias no viven porque todos crean en ellas. Viven porque incluso los que no creen no pueden ignorarlas, porque les hacen ruido, porque les incomodan, porque apuntan a una parte del ser humano que ni la tecnología, ni la ciencia, ni la ideología han logrado apagar. La intuición de que hay algo más, algo que no controlamos, algo que a veces se deja ver justo cuando nadie lo espera. Yo no vengo a convencer a nadie, ya lo he dicho, pero tampoco me callo, porque cuando ves cómo una tregua se impone en medio de una guerra, cómo un niño que no habla dice una palabra en Navidad, cómo un corazón aparece en una hostia sin explicación, entonces sabes que la realidad es más extraña de lo que nos quieren hacer creer. Y eso, amigos míos, es lo que hace que estas historias no mueran. No por devoción, no por dogma, sino porque algo en ellas sigue hablando. Y lo hace cada año. Cuando las luces se encienden, cuando la gente se reúne, cuando el mundo, aunque sea por unas horas, se permite el lujo de mirar más allá de lo inmediato. Esto que voy a decir puede molestar a algunos, pero lo sostengo. Si estas historias fueran falsas, ya habrían desaparecido. Porque el mundo moderno no tolera lo que no puede domesticar. Pero no han desaparecido. Siguen aquí. Y no lo hacen por inercia. Lo hacen porque aún tienen algo que decir. Pregúntese usted, ¿por qué millones de personas, incluso no creyentes, sienten algo distinto en estas fechas? ¿Por qué en Navidad se perdona más, se llora más, se recuerda más? ¿Y por qué justo entonces ocurren cosas que rompen la estadística? Esto no es una tontería, es un patrón. Y los patrones, cuando se repiten durante siglos, merecen atención. No nos engañemos, el ser humano no sobrevive solo con datos. Necesita símbolos, necesita relatos, necesita sentido. Y la Navidad, con todo lo que conlleva, sigue siendo una fuente de eso. No porque todos crean en el dogma,
sino porque todos, aunque sea en silencio, siguen buscando lo que esas historias sugieren. Por eso seguimos hablando de esto, porque no es solo el pasado, es el presente, es la sospecha persistente de que quizás hay algo más allá del ruido, más allá del consumo, más allá del cinismo, algo que nos mira desde el otro lado del misterio y que cada año se deja sentir por un momento. Amigos míos, si eso no merece ser contado, entonces nada lo merece.